Hoy vamos a seguir unos hilos casi invisibles que conectan a un explorador famosísimo, una migración que cambió el mundo y un conocimiento súper profundo de la naturaleza. Es un viaje que nos va a llevar por siglos y continentes. Para arrancar, vamos a plantear la pregunta central de todo esto. A primera vista, ¿qué podría tener que ver el secreto de un navegante de hace más de 500 años con el vuelo de una simple abeja? Bueno, la respuesta es una cadena de eventos históricos y biológicos que es, de verdad, fascinante. Y para empezar a desenredar esta conexión tenemos que comenzar por el principio, con el propio explorador. Un hombre que, como sugieren muchísimas fuentes, no es exactamente la figura que la historia tradicional nos ha pintado. A ver, vamos a ver esto. La versión que casi todo el mundo conoce es que Colón nació en Génova, pero hay más de 25 teorías diferentes. De hecho, el propio hijo de Colón, Hernando, llegó a escribir que su padre escondió a propósito de dónde venía. Y aquí es donde se pone muy interesante, la hipótesis judeo-sefardí. Esta teoría sugiere que Colón podría haber estado ocultando su identidad judía para protegerse, justo en 1492, el mismo año de su viaje y de la expulsión de los judíos de España. Este misterio que él mismo creó es la primera pieza de nuestro rompecabezas. El viaje de Colón en 1492 no fue solo un viaje, fue el detonante de una transformación global. Su llegada a Guanajaní dio el pistoletazo de salida a la colonización. Muy rápido se fundaron puertos clave como Santa Marta y sobre todo Cartagena de Indias, que se convirtió en un centro neurálgico. Todo esto preparó el terreno para un cambio demográfico como nunca antes se había visto en el continente. Tras el contacto inicial, las poblaciones indígenas disminuyeron de una forma dramática. Esto generó una demanda brutal de mano de obra, una demanda que se cubrió con la migración forzada de unos 12.5 millones de africanos, un número que cuesta hasta imaginar y que, por supuesto, cambió para siempre la composición social de las Américas. Para manejar esta situación, la administración colonial creó un sistema para clasificar a las personas esclavizadas. Por un lado, estaban los ladinos, que eran personas que ya habían nacido o crecido en España o Portugal y estaban, digamos, aculturadas. Y por otro, los bozales, que eran traídos directamente de África y que representaban una diversidad enorme de pueblos, lenguas y culturas. Esta diferencia era fundamental para mantener el control social en las colonias. A todo este proceso se le conoce como africanización social. Y ojo, no fue solo un cambio de gente, fue una reestructuración total de la sociedad. La economía de las plantaciones y las minas se levantó sobre esta base de trabajo forzado, creando una jerarquía social súper rígida basada en el origen y el color de la piel, que lamentablemente duraría siglos. Pero aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro increíble. Las personas que fueron forzadas a cruzar el Atlántico no solo trajeron su fuerza, trajeron con ellos un equipaje invisible, un conocimiento inmenso, tradiciones y saberes ancestrales de África. Uno de esos conocimientos era la caza de miel. Esta era una práctica súper común en muchas partes de África. Básicamente, consistía en encontrar y recolectar los productos de las colmenas de abejas silvestres, una habilidad que, como se pueden imaginar, requería entender la naturaleza a un nivel muy profundo. Y esto demuestra lo sofisticado que era ese conocimiento. En África existe una relación simbiótica alucinante entre los humanos y un pájaro llamado indicador mayor. El pájaro literalmente guía a los cazadores hasta el nido de abejas. A cambio, cuando los humanos se van, el pájaro se alimenta de la cera y las larvas que quedan. Es un ejemplo increíble de inteligencia ecológica compartida. Ahora bien, este conocimiento tan íntimo sobre cómo se comportan las abejas tenía otra aplicación, una aplicación mucho más estratégica y de hecho vital para sobrevivir en un mundo completamente nuevo y hostil. La técnica se conoce como beelining o rastreo de abejas y es un método de navegación de una precisión que sorprende. Funciona así. Primero, se atrae a una abeja con algo dulce. Una vez que la abeja come, vuela en una línea casi perfecta de regreso a su colmena. Al observar esa línea y después moverse a otro punto y repetir el proceso, se puede triangular la ubicación exacta del nido. Y la precisión no se queda ahí, ¿eh? Los cazadores más experimentados podían hasta calcular la distancia basándose en cuánto tardaba la abeja en volver por más comida. Si tardaba unos 5 minutos, significaba que la colmena estaba a menos de 1 kilómetro. Esto no era suerte, era una ciencia, una especie de etnoentomología. Era una brújula viviente. Y en un continente desconocido era una herramienta para navegar, para encontrar comida y, quién sabe, para trazar un camino hacia la libertad.
Y aquí la historia nos presenta una de esas coincidencias de lenguaje que son fascinantes. Para entender bien lo que sigue, es clave que hagamos una distinción, porque la palabra africanización se usa en dos contextos que no tienen nada que ver y que están separados por siglos de historia. Por un lado, tenemos la africanización social, que es el proceso histórico del que hemos estado hablando. Y por otro, muy distinto, está la africanización biológica. Este es un evento del siglo XX, que se refiere a la expansión de las llamadas abejas africanizadas, que son un híbrido que se introdujo en Brasil en 1956. Son dos cosas completamente diferentes en épocas diferentes, pero curiosamente, ambas han dejado una huella súper profunda en las Américas. Entonces, recapitulemos este hilo que hemos seguido. El secreto de un explorador da pie a una nueva era de conquista. Esa conquista y la catástrofe que causó lleva a la migración forzada más grande de la historia. Y en medio de esa tragedia, un conocimiento ecológico súper sofisticado, como la habilidad de navegar usando el vuelo de una abeja, cruza el océano y se convierte en una herramienta de supervivencia y también de resistencia. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Si una conexión tan compleja entre un explorador, todo un sistema social y el vuelo de una abeja ha estado ahí, oculta a simple vista, ¿cuántas otras historias, cuántos otros saberes siguen ahí fuera, volando justo fuera de nuestra vista, esperando a que alguien los descubra?